Aquí y ahora, bajo la implacable luz de este lunes, 12 de enero, somos testigos de un espectáculo desolador, la crónica de una caída que resuena como un eco trágico en los pasillos de la televisión. La figura que alguna vez se alzó como un faro de la ferocredibilidad y la feroconfianza en la farándula española, hoy se desmorona ante nuestros ojos, reducida a una sombra de lo que fue. Su nombre, María Patiño, una leyenda forjada en la vorágine del sensacionalismo, pero cuya narrativa se ha vuelto tan frágil como el cristal. Mientes más que hablas, le susurran los vientos de la hemeroteca, y la audiencia, esa corte suprema de la verdad televisiva, ha dictado su sentencia. Ya nadie te cree. Su imperio de apariencias ha sido demolido hasta sus cimientos. El periodismo, ese noble oficio que exige rigor y honestidad, la ha visto caer en picada, con su credibilidad profesional arrojada al fango. La tutumba televisiva no es solo un rumor, es una sentencia implacable que la ha dejado en el suelo a nivel periodístico. Y en medio de esta debacle, en lugar de una introspección necesaria, se atreve a dar lecciones a sus compañeros, a dictar cómo cada uno debe hacer su trabajo, e incluso a sugerir a los Mediaset a quienes deben contratar o despedir. Esta actitud, ¿no es acaso el fuego ardiente de una frustración incontenible, una ira desatada que busca culpables fuera de sí misma? La razón de este torbellino de emociones, esta cólera desmedida, parece apuntar a un nombre en particular: Rocío Flores. Su inminente aparición este próximo viernes amenaza con hundir aún más el relato construido por María Patiño y su círculo. Las verdades que Rocío Flores podría desvelar no solo exponen las falacias de quienes la han condenado públicamente, sino que también dejan a los propios jefes de la cadena en una posición comprometida, señalados como cómplices de un engaño. Esta es la historia que nadie te ha contado hasta hoy, el detrás de bambalinas de una farándula que se desgarra a sí misma. Antes de continuar con esta desgarradora crónica, permíteme una breve pausa. Si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y amantes del análisis profundo. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula, para no perderte ni un solo detalle de estas revelaciones. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en este viaje al corazón de la contradicción? Tu perspectiva es vital para comprender la magnitud de este drama, que se desarrolla ante nuestros ojos. Regresando a nuestro epicentro dramático, las últimas horas son demoledoras. Una María Patiño, completamente ardida, se lanza contra Rocío Flores, utilizando la pesada carga de la violencia vicaria. Sin embargo, esta acusación resuena con una ironía brutal, casi cruel, cuando uno mira el espejo de su propio entorno. ¿Cómo puede alguien hablar de violencia vicaria con autoridad moral, cuando en su propio círculo cercano se ignoran clamorosamente las responsabilidades más básicas, como el pago de la pensión de alimentos al hijo? La hipocresía se alza como un velo que distorsiona la realidad, haciendo que sus palabras se conviertan en meras balas de fogueo. El doble rasero es una constante, una mancha imborrable en el expediente de quien se proclama adalid de la justicia. Mientras arremete con furia contra Antonio David Flores, presentándolo como el villano de una historia ya escrita, se olvida de la viga en el ojo propio. ¿Podemos acaso dar lecciones de moralidad cuando nuestra propia casa está construida sobre cimientos de barro y contradicciones? La respuesta, queridos amigos, es un rotundo y doloroso no. La credibilidad, una vez perdida, es un fantasma que persigue y condena. El relato de Marzoles, por ejemplo, es un capítulo más en este manual de doble moral. La vimos, en su día, hablar con vehemencia de la violencia vicaria, un concepto que, sin duda, todos deberíamos comprender y combatir, pero de repente, una buena sintonía inesperada con su hijo en una rueda de prensa de Comaster hace saltar todas las alarmas. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Acaso las convicciones se esfuman con el viento o se desvanecen ante la posibilidad de un nuevo cheque o un sillón más cómodo en una cadena televisiva? La Patiño, que hoy critica a Marzoles por haber cambiado su relato, su opinión y su criterio 40.000 veces, ¿no se da cuenta de que su propia sombra le persigue? La hemos visto mutar su discurso según el programa, según la cadena, según el beneficio económico que pudiera obtener de ello. Se le ha acusado de ser comprada con dinero por una cadena secundaria con apenas un 1% de cuota de pantalla. Todo por seguir chupando del bote.
Esta es la cruda realidad de una María Patiño cuya coherencia se disuelve como el azúcar en el agua, adaptándose a la conveniencia del momento y a la mano que alimenta. La hemeroteca es una cárcel de cristal, un museo de verdades pasadas que hoy se tornan en mentiras hirientes. ¿Cómo puede María Patiño, la misma que ha cambiado de parecer según el día y el canal, acusar a Terelu Campos de hacer lo mismo? La ironía es tan densa que casi se puede palpar. Las palabras que una vez pronunció sobre Antonio David Flores cuando clamaba haber cocido con él día a día y haber sido maltratada por ese trío, resuenan hoy como una traición al periodismo que una vez dijo defender, porque lo que contaba en Telecinco, en La Cuarta y La Quinta, hoy lo desmiente en La Sexta y La Octava. ¿Es que acaso la memoria de la audiencia es tan frágil? ¿O es que los intereses económicos tienen una fuerza hipnótica que anula cualquier ética? Un escalofriante testimonio de Mercedes Durán, la que fue íntima amiga de Anabel Doña, nos revela otra grieta profunda en el muro de Patiño. Mercedes narró cómo Anabel Doña desapareció, supuestamente aislada, después de acercarse a Rocío Carrasco, dejando a sus amigos de toda la vida. María Patiño, en su momento, se erigió como investigadora de este secuestro emocional, sugiriendo que Anabel había sido manipulada y apartada. Se llegó a pintar a Rocío Carrasco como la culpable de ese distanciamiento, insinuando que ponía condiciones claras a Anabel para formar parte de su círculo. Este relato, supuestamente basado en autos policiales y cartas, ¿crees que esto es normal? ¿Que un despido se base en cartas sin más prueba? Era parte de la cruzada de Patiño para deslegitimar a Rocío Carrasco. Pero, ¿quién era María Patiño entonces y quién es ahora? En ese entonces, con su moral a medida, investigaba con celo la amistad de Rocío Carrasco, asegurando que tenían a Anabel Doña secuestrada. Hoy, esa misma María Patiño se presenta como defensora de otros relatos, atacando a Rocío Flores y clamando por violencia vicaria, mientras olvida convenientemente sus propias incoherencias. La incoherencia es la marca de su ocaso, un laberinto sin salida para su ferocredibilidad antaño intocable. La propia María Patiño, en un momento de sorprendente sinceridad o quizás de cálculo estratégico, denunció públicamente que Fidel Albiac había pedido su cabeza en los inicios de su carrera. Relató cómo Albiac llamaba a las altas esferas de las televisiones para que expulsaran a quienes no hablaban bien de él, un método de presión que ella misma sufrió y condenó. Pero ¿no es eso precisamente lo que ahora se le acusa de hacer? Este es solo el aperitivo de un sinfín de cambios de chaqueta que la hemeroteca tiene registrados. Una colección de contradicciones que la destrozan y la dejan sin autoridad moral para dar lecciones a nadie. Su historia es la de un espejo roto, donde cada fragmento refleja una verdad diferente y ninguna completa. Su ferocredibilidad, ese estandarte que una vez blandió, hoy yace en el suelo, pulverizada por el peso de sus propias palabras y acciones, un mazazo demoledor que la ha dejado tutumba a nivel televisivo y periodístico. El telón de la farándula se alza de nuevo, no para revelar una nueva estrella, sino para exponer una realidad más cruda, más patética, si cabe, que la que acabamos de presenciar. Si el ocaso de una figura como María Patiño nos ha dejado boquiabiertos, lo que estamos a punto de descubrir sobre el gran circo televisivo español no hará sino destrozar cualquier vestigio de fe que aún pudiéramos tener en su ética y su honestidad. Este no es un simple programa de televisión, es un retablo de contradicciones, un laberinto de intereses ocultos donde la verdad es la primera víctima y el dinero, el rey indiscutible, moviendo hilos invisibles que dictan la narrativa pública. Adentrémonos ahora en el esperpéntico número protagonizado por Alejandra Rubio, una joven cuya presencia en pantalla se ha convertido en una serie de ridículos espantosos que avergüenzan a la audiencia y sin duda a su propia estirpe. La escena que se desarrolló ante miles de ojos no fue sino una farsa patética, un intento desesperado por justificar lo injustificable, por tapar las huellas de un drama familiar que como un tumor maligno crece en la oscuridad de los salones más lujosos. Terelu Campos, ¿dónde te has metido, alma de cántaro, mientras tu hija se autoflagela mediáticamente con excusas inverosímiles que apenas resisten un segundo de análisis? La excusa de que Instagram elimina seguidores o bloquea cuentas sin querer es una afrenta a la inteligencia de cualquiera que tenga un mínimo de sentido común.
Este argumento, tan risible como transparente, solo subraya la desesperación de una familia que parece estar atrapada en una espiral de engaños y artificios, buscando desesperadamente una justificación para un conflicto que se niegan a reconocer. ¿Quién asesora a esta gente? ¿Qué mente en sus cabales podría sugerir semejante patraña, esperando que el público, esa masa supuestamente crédula, se la trague sin rechistar y sin cuestionar la evidente manipulación? La cara de la presentadora, un cuadro de incredulidad y resignación, era el reflejo perfecto del sentir general. El resto del plató se reía, mientras Terelu Campos, con una mirada entre la pena y la vergüenza, parecía rogarle a su hija que se detuviera, que dejara de tildarnos a todos de tontos, de cómplices involuntarios de una farsa mal montada. Este espectáculo, más allá de la anécdota, revela una verdad más profunda y dolorosa. La farándula española, en su afán por mantener la relevancia y el caudal económico, está dispuesta a prostituir la verdad, a inventar dramas y a hacer el ridículo más espantoso con tal de seguir en el candelero. Esta saga de bloqueos y desbloqueos en redes sociales que involucra a la propia Alejandra, a su suegro, a su pareja, es una pantomima barata para desviar la atención de una realidad más inquietante. ¿Crees realmente que una plataforma global como Instagram se dedica a eliminar seguidores aleatoriamente o a bloquear a usuarios importantes sin motivo aparente, causando estragos en las redes sociales de manera inexplicable? La verdad, aunque dolorosa, es que esto huele a bronca familiar monumental, a un ajuste de cuentas interno que se ha desbordado en el espacio público, convertido en pasto para la audiencia ávida de chismes. El público, ya cansado de que le den gato por liebre, no es tan ingenuo como ellos creen. La era de la información ha dotado a la gente de herramientas para discernir entre la verdad y el artificio. La gente tiene un mínimo de coherencia y no se traga con queso historias tan mal hilvanadas y tan carentes de verdad, tan evidentemente fabricadas para un consumo rápido y olvidable. Alejandra Rubio, en su intento de tapar y tragar tanto, parece condenada a atragantarse con sus propias mentiras, un presagio sombrío del inminente colapso que se avecina para esta familia, donde la presión mediática puede llevar a un punto de no retorno. Lo que están sufriendo, aunque lo disfracen de problemas técnicos, es una implosión interna de proporciones dramáticas y consecuencias impredecibles. Pero el circo de las apariencias no termina ahí. La farándula, siempre ávida de nuevos escándalos y viejos fantasmas, nos presenta otro plato fuerte: el controvertido acuerdo económico entre Mediaset y Alessandro Lecchio. 700.000 euros, se dice, para un personaje que, si bien carece de condenas judiciales por maltrato, ha sido parte activa de un sistema que ha dictado sentencias morales implacables contra otros, sin la más mínima prueba fehaciente en muchas ocasiones. ¿Acaso la justicia televisiva opera con un doble rasero donde la culpa y la inocencia son meras etiquetas intercambiables al arbitrio de los intereses económicos y la verdad se supedita al sensacionalismo? Esta cifra, poco dinero según algunos para un personaje como Lecchio, adquiere tintes grotescos cuando recordamos el infierno televisivo al que fue sometido Antonio David Flores. A él se le colgó la etiqueta de maltratador sin condena, sin pruebas judiciales, solamente para comprar un discurso, para engrosar las filas de un feminismo que, en las manos de ciertos medios, se ha transformado en una moneda de cambio, en un arma arrojadiza contra todo aquel que no se alinee con el relato oficial, sin importar las consecuencias devastadoras para la reputación de una persona. Y aquí, queridos espectadores, se destapa el clímax de la hipocresía. Aquellos que rasgaban sus vestiduras, que se indignaban por la supuesta violencia de unos, hoy guardan un silencio sepulcral. O peor aún, avalan acuerdos millonarios con otros que enfrentan acusaciones similares. ¿Qué lección de moralidad nos están dando? ¿Qué tipo de feminismo es este que se compra y se vende, que se adapta al mejor postor y que castiga a unos mientras premia a otros, creando una narrativa sesgada y conveniente? Esto no es feminismo. Es puro y duro feminismo de talonario, una aberración que desvirtúa la noble causa de la igualdad y la justicia, reduciéndola a un mero negocio. Mar Flores en la 1, Antonia Delate en la 1, Rociito en la 1, Carlota Corredera en la 1, Belén Esteban en la 1. La lista es tan larga como reveladora de un patrón inquietante. ¿No es sumamente sospechoso que todos estos personajes,
que casualmente se alinearon con un determinado discurso y que fueron parte activa de la crucifixión mediática de Antonio David Flores, hoy acaben con contratos jugosos en la televisión pública en un aparente exilio dorado? Es un repulsivo juego de sillas donde los leales al relato reciben su recompensa. Y la verdad, si la hubo alguna vez, queda enterrada bajo una montaña de billetes, silenciada por el poder de la influencia. No nos engañemos, esto no es casualidad. Es un patrón, un sistema perverso donde la ética se negocia, la verdad se manipula y la justicia se administra a conveniencia, siempre bajo el amparo de los intereses más oscuros de la industria. ¿Creéis que es normal que a un trabajador se le expulse de su puesto por un testimonio sin condena judicial cuando un juez no ha dictado nada y luego se indemnice generosamente a otros en situaciones comparables o incluso más comprometidas? La incoherencia es tan flagrante que duele, una puñalada directa al corazón de la credibilidad. El despido improcedente de Antonio David Flores, disfrazado de razones nimias como unas gafas amarillas que no gustaban, fue una decisión basada en la antipatía personal y en la necesidad de eliminar a un enemigo del discurso, un sacrificio humano en el altar del rating y la ideología. Se nos dice que el despido de Lecchio, basado en cartas y autos policiales de hace 40 años, es la prueba de una violencia que lo inhabilita. Pero a Antonio David lo sentenciaron por un relato sin condena, sin que ningún juzgado admitiera las denuncias de Rocío Carrasco. ¿Dónde está la coherencia en todo esto? ¿Dónde reside la verdadera justicia en un panorama mediático donde los cambios de chaqueta son la norma y la memoria es selectiva, recordándose solo aquello que conviene? Este es el clímax de la hipocresía, la demostración palpable de que la farándula española, en su estado actual, es un teatro de marionetas movidas por hilos invisibles de poder y dinero, donde los protagonistas son meros peones en un juego mucho más grande. No se rasguen las vestiduras ahora, cuando la audiencia ya ha visto las atrocidades que se han cometido, la publicidad engañosa que se ha dado a discursos que han despojado de dignidad a personas sin condena, sin juicio justo, solo por la voracidad del espectáculo. Eso no es ser feminista, eso es ser, en fin, lo que sea, menos defensor de la igualdad y la justicia para todos. La cifra del acuerdo de Lecchio, ese 1.000.000 de euros o los 700.000 que se barajan, es un insulto a la inteligencia, una burla a quienes creyeron en la imparcialidad de los medios, una bofetada a la confianza pública. Es un reconocimiento encubierto de que el sistema ha fallado estrepitosamente, de que se han cometido barbaridades y de que la factura de esas atrocidades se paga con el dinero del espectáculo, no con la verdad o la justicia, que quedan relegadas a un segundo plano. Yo no estoy justificando a Lecchio, que yo creo que acabó maltratando a Antonia Delate, pero la forma de proceder, la manera de hacer las cosas en Mediaset es un monumento a la hipocresía y a la doble moral, un manual de cómo manipular la opinión pública. Este es un llamado a la reflexión, a la crítica constructiva, a que cada uno forme su propia opinión, a que no se deje arrastrar por las corrientes interesadas de la información prefabricada. Este escenario mediático, donde la verdad es un bien de consumo y la credibilidad una quimera, nos obliga a ser más vigilantes, a cuestionar cada titular, cada declaración, cada lágrima derramada en pantalla. La libertad de expresión, el periodismo honesto, la verdadera justicia son valores que debemos rescatar de las garras de esta farándula descompuesta antes de que sea demasiado tarde y el engaño se convierta en la única realidad. Y para que sigamos desentrañando juntos estas verdades incómodas, te pido que te unas a nosotros. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Olor a Farándula y no olvides visitar nuestro canal Hermano 24 horas, actualidad y política para un análisis aún más profundo de los temas que nos afectan a todos, porque la información es poder, porque solo con tu apoyo diario podremos seguir subiendo contenido, desvelando las sombras y buscando la luz en este oscuro universo de la farándula, un paso a la vez, una verdad a la vez. Nos vemos en los próximos vídeos, donde la verdad, pese a todo, siempre encuentra un camino para salir a la luz y ser contada, sin tapujos ni